¡Salga del campo de tiro ahora mismo! Espera, ese es el veterano sin hogar que salvó a mi pelotón en la guerra. ¡Déjenlo quedarse! El teniente Marcus Brennan señaló al hombre sin hogar sentado cerca de la valla perimetral. Sáquenlo de aquí ahora mismo. El general Mars llegará en 15 minutos y no permitiré que algún vagabundo arruine esta manifestación. Los guardias de seguridad se dirigieron hacia el hombre, chaqueta desgastada, cabello cortado al estilo militar, barba. Se mantuvo de pie sin resistencia, con las manos levantadas. Mientras pasaba la fila de rifles de francotirador, sus ojos se detuvieron en un M40A5 por solo un segundo. Algo brilló en su expresión. Reconocimiento. Memoria. Luego el rugido de los motores. Un jeep militar. El general Howard Mars salió y sus ojos captaron la escena. Un hombre sin hogar siendo escoltado fuera de casa. Algo en la postura del hombre hizo que Mars se detuviera. Espera, para. Antes de continuar con esta historia, nos encantaría saber desde dónde la estás mirando. Deja un comentario a continuación contándonos tu ciudad o país. Y si historias como esta sobre coraje, sacrificio y segundas oportunidades tocan tu corazón, considera suscribirte a nuestro canal. Su apoyo nos ayuda a compartir más historias reales increíbles que honran a los héroes olvidados entre nosotros. Ahora, continuemos. 4 años antes, James Caldwell tenía un nombre que significaba algo. Segador. Un distintivo de llamada ganado con sangre y arena en las montañas de Afganistán y en las calles en llamas de Faluya. Había sido un francotirador explorador de la Marina, de reconocimiento de fuerza, del 2º Batallón, con 73 muertes confirmadas, la mayoría de ellas a distancias que desafiaban la creencia. Un disparo, una muerte. Ese era el código. Ese era el trabajo. Pero el trabajo tenía un precio. Provincia de El Mont, 2012. Una emboscada que convirtió una patrulla de rutina en una masacre. 8 hombres en su unidad. Solo salieron 3. Ripe era uno de ellos. Pero los rostros de los 5 que no lo lograron lo siguieron hasta su casa. Sus voces resonaron en su sueño. Su sangre manchó cada momento de tranquilidad. El trastorno de estrés postraumático, TEPT, no era solo un diagnóstico. Era una sombra que se lo tragaba todo. El VA perdió su documentación. Beneficios negados. Prueba insuficiente de trauma relacionado con el combate. Como si una pila de informes de misión y un pecho lleno de cicatrices no fueran suficientes, su matrimonio se derrumbó bajo el peso de su silencio. Su hija Emily dejó de llamarlo y un día James Caldwell simplemente dejó de intentarlo. Las calles estaban más tranquilas que la guerra. Eso fue lo que se dijo a sí mismo. Bajo el puente Roosevelt, cerca de Fort Bragg, encontró una especie de paz. El sonido del río cubrió el sonido de los helicópteros en su cabeza. El frío lo mantenía despierto y mantenía a raya las pesadillas. Llevaba 3 cosas en una mochila militar verde. Una fotografía de su pelotón doblado y manchado por el agua de lluvia y años de manipulación. 8 rostros lo miraron fijamente. 5 de ellos estaban muertos. Un telémetro roto que utilizaba para calcular la deriva del viento y la caída de la bala, la herramienta que una vez lo convirtió en uno de los tiradores más letales del núcleo. Y una lata de café instantáneo que nunca abrió porque pertenecía a su observador, el cabo Danny Reyes, quien murió en sus brazos en El Mont, susurrando el nombre de su hija con su último aliento. Alrededor de su cuello, oculta bajo capas de ropa desgastada, colgaba una moneda de desafío en una cadena oxidada. 2º Batallón de la Fuerza de Reconocimiento, muerte antes que deshonor, el metal estaba frío contra su pecho, un recordatorio de quien solía ser. La mayoría de los días, Ripe permaneció invisible. Él no mendigaba. Él no causó problemas. Ayudó a otros veteranos sin hogar cuando pudo, compartiendo comida y vigilando cuando alguien estaba demasiado enfermo para permanecer alerta. Una vez había impedido que un hombre más joven robara una gasolinera, no con violencia, solo con una mirada y una palabra tranquila. No quieres hacer esto, hermano. Confía en mí.
El niño escuchó, dejó caer el cuchillo y se alejó. Ripe no sabía por qué sus palabras tenían peso. Tal vez alguna parte del guerrero aún se veía a través de la suciedad, la barba y los ojos hundidos. Hace 3 semanas, Ripe había comenzado a sentarse cerca del borde del campo de tiro de Fort Bragg. No está en la propiedad de la base, solo lo suficientemente cerca para escuchar los rifles. El sonido era doloroso y familiar al mismo tiempo. Cada disparo de rifle lo traía de vuelta a misiones que preferiría olvidar y a hermanos que no podía olvidar. Le recordó quién solía ser. Le recordó que una parte de él todavía estaba viva, incluso si estaba enterrada profundamente. Él nunca habló con nadie, nunca intentó acercarse. Él simplemente observaba y observaba. A veces, cuando el viento era favorable, calculaba los tiros en su cabeza. Velocidad del viento, temperatura, humedad, caída de bala. Su mente todavía funcionaba como la de un francotirador, incluso aunque sus manos ya no sostuvieran un rifle. Hasta hoy. El teniente Brennan lo había notado hacía 2 días y tomó nota mental de ocuparse de ello. Pero con la visita del general Mars acercándose, la presentación más importante de sus 7 años de carrera, se le había acabado la paciencia. Este hombre sin hogar, quienquiera que fuese, había elegido el peor día posible para convertirse en un problema. El campo de tiro de Fort Bragg estaba impecable. 8 carriles se extendían a lo largo del campo, con objetivos posicionados a distancias de entre 500 y 200 metros. El sol de la tarde proyectaba largas sombras sobre el hormigón y el olor a pólvora de los ejercicios anteriores todavía flotaba en el aire. Los marines se movían con precisión, preparando fusiles, ajustando miras, comprobando velocidades del viento medidas en 15 kilómetros por hora. Todo tenía que ser perfecto. El general Howard Mars no era un oficial cualquiera. 3 estrellas, 35 años de servicio, veterano de combate de la tormenta del desierto, Irak y Afganistán. Traía una delegación de la OTAN para observar los protocolos de entrenamiento de francotiradores estadounidenses. Esta demostración podría influir en la financiación, las asociaciones internacionales y el próximo ascenso de Brennan. Brennan estaba de pie en el centro de todo, con el portapapeles en la mano y la mandíbula tensa por el estrés. Había pasado 3 semanas organizando este evento. Cada detalle importaba, cada variable tenía su importancia, excepto una. El hombre sin hogar a 40 metros de distancia, sentado sobre paletas de madera desgastada, observando en silencio. Para Brennan, él era una mancha, una vergüenza, un recordatorio viviente de que no todos los que servían salían ilesos. Cuando los guardias de seguridad se acercaron a Ripe, él no discutió. Había aprendido hacía años que luchar contra el sistema no tenía sentido. Se puso de pie lentamente, con las rodillas rígidas por estar sentado, y levantó ligeramente las manos, con las palmas abiertas. Ninguna amenaza, ninguna resistencia. Mientras pasaba junto a la hilera de rifles montados sobre trípodes, algo dentro de él se agitó. El M4A5. El mismo rifle que había llevado en Faluya. El mismo rifle que había salvado a 32 hombres en una emboscada a un convoy. El mismo rifle que le quitó la vida a un comandante insurgente a una distancia que la mayoría de la gente ni siquiera podía ver con binoculares. Sus dedos temblaron. Memoria muscular. Años de entrenamiento y combate comprimidos en un solo instinto. Pero él siguió caminando. Él ya no era ese hombre. No pudo ser. Entonces los motores rugieron. Un jeep militar flanqueado por 2 vehículos de escolta entró en el campo de tiro. La puerta se abrió y salió el general Howard Mars, sus botas golpeando la grava con la autoridad de un hombre que había comandado a miles. Llevaba su uniforme de gala, cintas cubriendo su pecho y 3 estrellas brillando en sus hombros. Mars examinó el terreno, evaluando la configuración con el ojo de alguien que había visto 1000 operaciones. Su mirada se posó en la escena cerca de la valla. 2 guardias de seguridad y un hombre sin hogar que se aleja con las manos ligeramente levantadas.
Un teniente nervioso que finge no mirar. Había algo allí que no estaba bien. Mars había pasado décadas analizando situaciones, emboscadas insurgentes, negociaciones de rehenes, triaje en el campo de batalla, y en ese momento sus instintos estaban gritando. La forma en que se movía el hombre sin hogar, la forma en que miraba los rifles, el corte de pelo corto militar debajo de la suciedad y el desgaste. Mars levantó la mano. Espera, para. Toda la cordillera se congeló. Los guardias de seguridad se detuvieron a mitad de paso. Brennan se giró. La confusión y el pánico se reflejaron en su rostro. Ripe se quedó quieto, con los hombros ligeramente encorvados y los ojos en el suelo, esperando lo que viniera después. Mars caminó hacia ellos, sus botas crujiendo sobre la grava, ignorando a Brennan por completo. Su atención se centró en el hombre de la chaqueta gastada, el hombre que se comportaba como alguien que alguna vez había llevado uniforme. «Hijo», dijo Mars con voz firme, pero no cruel. «¿Cómo te llamas?» Ripe no respondió. Cambió su peso, preparándose para irse. Él ya había pasado por esto antes. Caridad, compasión, preguntas que no condujeron a ninguna parte. Mars se acercó más. Su tono cambió, más agudo. Una orden, no una petición. Marine, te hice una pregunta. ¿Cómo te llamas? La palabra Marine cayó como un puñetazo en el pecho. Ripe se detuvo a mitad del paso. Nadie le había llamado así en 4 años. Poco a poco se giró. Sus ojos se posaron en los pantanos por primera vez. Eran de un azul grisáceo, nítidos a pesar de los años de dolor grabados a su alrededor. Ojos que habían visto cosas que la mayoría de la gente no podía imaginar. Caldwell, dijo Ripe, con la voz ronca por el desuso y los años de silencio. James Caldwell. Mars repitió el nombre en voz baja mientras su mente recorría décadas de informes, reuniones informativas y documentos clasificados. El nombre me sonaba. Demasiado familiar, entonces sus ojos se abrieron. Caldwell. James Caldwell. Indicativo de llamada. Silencio. La mandíbula de Ripe se tensó. Él no quería decirlo. No quería volver a ser esa persona. Ese nombre pertenecía a alguien que murió en el Mont, aunque su cuerpo siguió caminando. Pero la autoridad en la voz de Mars, el respeto enterrado bajo ella, le sacaron la respuesta. Segador, señor. Segundo Batallón de Reconocimiento de Fuerza. El efecto fue inmediato y absoluto. La mano del general Mars, que descansaba a su costado, se levantó de golpe para cubrirle la boca. Dio 2 pasos hacia atrás, mirando a Ripe como si acabara de ver un fantasma salir de un archivo clasificado. «Oh, Dios mío», susurró con la voz quebrada. «Estás vivo». Detrás de él, el sargento Dale Morrison, un instructor de tiro de 43 años que había servido 2 veces en Irak durante los mismos años que Ripe, dejó caer el portapapeles que sostenía. Cayó ruidosamente contra el hormigón y el sonido resonó en todo el silencio. «Santo cielo», se le quebró la voz. «De ninguna manera. De ninguna manera». El soldado de primera clase Ryan Cho, uno de los francotiradores de la Marina seleccionados para la demostración, se agarró al borde de la mesa de equipo que estaba a su lado para estabilizarse. Sus rodillas literalmente se habían debilitado. Él había escuchado las historias. Todos los francotiradores en entrenamiento escucharon las historias. El fantasma de Fallujah, el disparo a 1.800 metros, el hombre que mantuvo a raya a una célula insurgente entera en solitario mientras su unidad evacuaba a los heridos. Ripe era una leyenda, un mito, el tipo de historia que le contabas a los nuevos reclutas para inspirarlos. Y él estaba allí de pie, con una chaqueta rota y botas sujetadas con cinta adhesiva. La capitana Eleyanena Torres, oficial de enlace de la delegación de la OTAN, se tapó la boca con ambas manos y sus ojos se llenaron de lágrimas que no entendía. Ella no conocía personalmente a Ripe, pero sabía el nombre. Todos los oficiales sabían el nombre. Se volvió hacia los 3 representantes de la OTAN que estaban a su lado y susurró en un inglés británico entrecortado:
Ese es Ripe. El Ripe. Sus caras se pusieron pálidas. La cabo Jennifer Lawson, coordinadora de logística, se quedó congelada con una radio en la mano. Miró a Brennan, a Mars y a Ripe, como si intentara reconciliar al hombre sin hogar con la leyenda. Ella no pudo. Sus manos temblaban. El rostro del teniente Marcus Brennan se había vuelto completamente blanco. Toda la sangre se drenó en un instante. Su boca se abrió y se cerró como un pez fuera del agua, pero no salió ningún sonido. Sus manos comenzaron a temblar visiblemente. Miró a Mars, luego a Ripe, luego al suelo como si buscara un agujero en el que desaparecer. Su carrera, su reputación, su presentación cuidadosamente planeada, todo se estaba derrumbando en tiempo real. Lo que Brennan no sabía, lo que no podía saber, era que el hombre al que acababa de intentar echar del campo de tiro como si fuera basura había sido mencionado en informes clasificados del Pentágono, y que generales y coroneles todavía hacían referencia a sus misiones en informes tácticos. Ese segador no era solo una señal de llamada. Era un estándar, una expectativa, un recordatorio de lo que un marine con el entrenamiento adecuado y en el momento adecuado podía lograr. Mars dio un paso adelante, su voz ahora temblaba, había algo casi parecido al dolor en su tono. Ripe, pensamos que estabas muerto o capturado o algo peor. Los informes simplemente cesaron después de 2012. Nadie sabía a dónde ibas. La mandíbula de Ripe trabajó. Él miró hacia otro lado, incapaz de sostener la mirada de Mars. No fue a ningún lugar que importara, señor. Mars meneó la cabeza lentamente. Sus ojos brillaban. Tú importabas. Todavía importas. Se volvió hacia Brennan y su expresión se endureció hasta convertirse en algo frío y absoluto. Teniente, ¿tiene alguna idea de quién es este hombre? Brennan tartamudeó, con el sudor perlándose en su frente. Señor, yo no lo hice, lo interrumpió Mars levantando la mano. Este marine tiene más muertes confirmadas, más vidas salvadas y más tiempo en el infierno real que todos los habitantes de esta base juntos. Se ha escrito sobre él en informes clasificados posteriores a la acción que usted nunca tendrá autorización para leer. Y lo ibas a tirar como basura. Brennan abrió la boca, pero no salió nada. No quiero oírlo, dijo Mars fríamente. Ahora no. Mars se volvió hacia Ripe y su tono se suavizó nuevamente. ¿Cuándo fue la última vez que sostuviste un rifle? Ripe dudó. La pregunta parecía una trampa, como abrir una puerta que había mantenido cerrada durante 4 años. 4 años, señor. 4 años. Mars asintió lentamente, procesando eso. Luego señaló el M485 montado en el soporte más cercano que el rifle que Ripe había estado mirando momentos antes. ¿Recuerdas cómo? Los ojos de Ripe se dirigieron al rifle. Algo cambió en su postura, un enderezamiento de la columna, un enfoque en su mirada. El guerrero reconociendo su arma. Sí, señor. Mars miró a Morrison, que todavía sostenía el telescopio con manos temblorosas. Sargento, establezca un objetivo. 1200 metros. Morrison parpadeó, seguro de haber escuchado mal. Señor, me ha oído. 1.200 metros, hágalo ahora. El campo de tiro quedó en completo silencio. 1200 metros eran más de 3/4 de milla. Era una distancia en la que incluso los mejores francotiradores militares, con condiciones perfectas y práctica interminable, luchaban por mantener la precisión. Viento, temperatura, humedad, presión barométrica, el efecto Coriolis de la rotación de la Tierra, caída de bala desde más de 30 pies, 1000 variables, cualquiera de las cuales podría convertir un disparo perfecto en un fallo. Y Mars le estaba pidiendo a un hombre sin hogar que no había disparado un rifle en 4 años que hiciera ese disparo frente a una delegación de la OTAN y frente a todo el personal del campo de tiro. Ripe caminó lentamente hacia el rifle, con las manos callosas y llenas de cicatrices por los años en las calles, y se quedó suspendido sobre él por un momento. Él dudó.
Este rifle representaba todo lo que había perdido, todo lo que había sido, todo lo que ya no podía ser. Pero sus manos lo recordaron. Cogió el M4A5. El peso me resultaba familiar. 20 libras completamente cargado. El equilibrio, el metal frío. Encajó en su hombro como si nunca lo hubiera abandonado, como si su cuerpo hubiera estado esperando 4 años para sentirse completo nuevamente. Él no tenía prisa. Las prisas provocaron la muerte de gente. Revisó la recámara con falta de práctica, ajustó la mira, sus dedos moviéndose con memoria muscular, miró las banderas en el otro extremo del campo de tiro, observando cómo se movían, calculando la velocidad del viento. 15 kilómetros por hora, con ráfagas de izquierda a derecha. Tendría que compensarlo. Cayó sobre una rodilla, luego en posición boca abajo, con los codos apoyados contra el concreto, mientras su cuerpo formaba la plataforma estable que había aprendido a crear en las montañas de Afganistán. Su respiración se hizo más lenta, controlada, rítmica. Toda la base parecía contener la respiración. Los marines que habían estado trabajando en otras partes del campo de tiro se detuvieron, atraídos por el silencio, por el peso del momento. La noticia ya se estaba extendiendo. Segador. El segador. Él está aquí. Él está vivo. Está a punto de disparar. El mundo de Ripe se redujo. La mira, el objetivo, la distancia entre ellos. Todo lo demás se desvaneció. La gente mirando, los años en las calles, las pesadillas, la culpa. Nada de eso importaba. Solo hubo un disparo, un respiro, 2. Su dedo descansaba ligeramente sobre el gatillo, a 40 libras de presión de enviar una bala a través de 3/4 de milla. En ese preciso momento estaban ocurriendo 2 cosas que lo cambiarían todo. La primera fue una llamada telefónica que el capitán Torres hizo al director regional del BA, exigiendo una revisión inmediata de un caso que había estado enterrado durante 4 años. El segundo fue el teniente Brennan dándose cuenta de que su carrera, su reputación, todo lo que había construido estaba a punto de ser destruido por el hombre al que había intentado desechar. Ripe exhaló lentamente. Una liberación larga y controlada que vació sus pulmones, calmó su cuerpo y aquietó su mente. Su dedo se apretó. Él disparó. El disparo resonó en el campo de tiro como un trueno. El rifle golpeó su hombro, algo familiar y brutal. Por un momento, nada. 1.200 metros. La bala viaja a más de 2.000 pies de altura. El tiempo pareció alargarse. Entonces, la mirada de Morrison pegada al telescopio emitió un sonido entre una risa y un sollozo. Su voz se quebró cuando habló. Envió un golpe directo y masivo. La cordillera estalló. Los oficiales de la OTAN, que observaban con educado escepticismo, estallaron en un aplauso atónito. La capitana Torres ahora lloraba abiertamente. Las lágrimas corrían por su rostro mientras aplaudía. Ryan Cho se quedó allí parado, sacudiendo la cabeza con incredulidad, repitiendo, «De ninguna manera, de ninguna manera, de ninguna manera», en voz baja, como si fuera una oración. Morrison se acercó a Ripe, que ya estaba de pie, y volvió a dejar el rifle en el suelo con el mismo cuidado que un hombre podría usar con un objeto sagrado. Morrison extendió su mano, su voz cargada de emoción. «Señor, es un honor. Un verdadero honor». Ripe lo sacudió, incómodo con la atención, con las miradas sobre él, con ser visto de nuevo. «Solo un disparo, sargento. Solo un disparo», repitió Morrison, sonriendo entre lágrimas. «Bien. Solo un disparo que el 99% de los francotiradores entrenados no podrían realizar ni en su mejor día». «Seguro». Marce acercó, su expresión era una mezcla de asombro y profunda tristeza. Había leído los informes. Sabía lo que Ripe había hecho en combate. Pero ver que la habilidad todavía estaba allí después de 4 años sin hogar, después de 4 años de que el sistema le fallara, fue casi demasiado. «Segador», dijo Mars en voz baja. «¿Cómo diablos terminaste aquí?»
El rostro de Ripe se endureció. Los muros volvieron a levantarse. El sistema no me quería. Señor. Va perdió mis registros. Los beneficios negados dijeron que no tenía suficientes pruebas de trauma. Se rió, amargamente y hueco. Supongo que un pecho lleno de cicatrices y una cabeza llena de fantasmas no era suficiente papeleo para ellos. La mandíbula de Mars se tensó. La ira brilló en sus ojos, pero no hacia Ripe. Contra el sistema, contra la burocracia que había dejado que un hombre como este cayera en el olvido. Esto termina hoy. Ahora mismo. Ripe meneó la cabeza. Señor, se lo agradezco, pero no lo necesito. No estoy pidiendo, Marine. Te lo digo. Estás recibiendo tus beneficios. Estás consiguiendo vivienda. Estás recibiendo la atención médica que deberías haber recibido hace 4 años. Y si alguien en cualquier lugar intenta detener eso, tendrá que responder ante mí personalmente. ¿Comprendido? Por primera vez en 4 años, Ripe sintió algo más que vacío. No era esperanza. Aún no, pero estaba cerca. Durante las siguientes 2 horas, la manifestación programada pasó a un segundo plano. A nadie le importaban más los tiradores preparados. La noticia se había extendido como un reguero de pólvora por Fort Bragg. Ripe, el Ripe que está vivo aquí, hizo el disparo. Los marines que solo habían escuchado las historias comenzaron a aparecer en el borde del campo de tiro, observando desde la distancia, algunos de pie en posición de firmes, algunos saludando, algunos simplemente mirando con incredulidad la leyenda hecha carne. Mars llevó a Ripe a un lugar más tranquilo cerca de la tienda de mando, lejos de las miradas, lejos del ruido. Se sentó en un banco e hizo un gesto para que Ripe se sentara a su lado. Ripe lo hizo de mala gana, con el cuerpo tenso, listo para correr. Háblame, dijo Mars, con una voz ahora suave, el tono de general reemplazado por algo más humano. ¿Qué pasó después de que saliste? Ripe se quedó en silencio durante un largo rato, mirando sus manos y las cicatrices en sus nudillos. Las marcas de quemaduras causadas por manipular cañones de rifles calientes. Luego poco a poco las palabras llegaron. El Mond 2012. Patrulla de rutina. Eso no era rutina. Emboscada. El artefacto explosivo improvisado destruyó nuestro vehículo líder. Fuego de armas pequeñas desde 3 direcciones. Estábamos atrapados. Estaba en vigilancia a 500 metros de distancia. Vi todo lo que pasó y no pude detenerlo. Su voz se quebró. Perdió 5 hombres en menos de 3 minutos. Mi observador, Danny Reyes. Recibió metralla en el pecho. Bajé corriendo de mi posición. Lo sostuve mientras esperábamos la evacuación médica y le dije que estaría bien. Él sabía que estaba mintiendo. Murió diciendo el nombre de su hija. María. Ella tenía 6 años. Mars no interrumpió. Él simplemente escuchó. Llegué a casa, continuó Ripe. Pero no lo hice. Sabes, mi cuerpo estaba aquí, pero todo lo demás todavía estaba en ese valle. No pude dormir. No podía estar rodeado de gente. Los ruidos fuertes me hicieron recordar momentos pasados. Mi esposa lo intentó. Dios lo intentó. Pero yo era un fantasma en mi propia casa. Al final, ella se fue. Llevamos a nuestra hija, Emily. No la culpo. Yo no era marido. Yo no era padre. Estaba simplemente destrozado. Tomó una respiración temblorosa. Fui al VA. Intenté obtener ayuda, pero mis registros estaban incompletos. Papeleo perdido en una transferencia de sistema. Dijeron que no tenía pruebas de trauma relacionado con el combate. No hay pruebas. Como si las pesadillas no fueran reales, como si las cicatrices fueran falsas. Traté de luchar contra ello, pero apenas podía mantener la cabeza fuera del agua. Era más fácil simplemente desaparecer. Las calles, dijo Mars en voz baja. Sí, las calles. Nadie esperaba nada de mí allí. Nadie hizo preguntas.
Debajo de ese puente podía oír el río y cubría el sonido de los helicópteros en mi cabeza. El frío me mantuvo despierto y mantuvo alejadas las pesadillas. No estaba viviendo, pero estaba sobreviviendo. Y algunos días eso era suficiente. Mars se reclinó, con los ojos húmedos ahora. ¿Cuántas vidas salvaste en tu carrera, Ripe? No lo sé, señor. No estaba llevando la cuenta. Bueno, yo sí. He leído su expediente. El archivo real. El clasificado. La voz de Mars se volvió firme y segura. Salvaste un convoy entero en Faluya. 32 hombres. Usted mantuvo a raya a una fuerza insurgente en solitario durante 40 minutos en Sangin mientras su unidad evacuaba a los heridos. Realizaste ese disparo desde 1.800 metros que evitó que un terrorista suicida atacara una escuela. La inteligencia dijo que era imposible. Lo hiciste de todos modos. En esa escuela había 200 niños. Ripe miró hacia otro lado. Solo estaba haciendo mi trabajo. No, dijo Mars con voz dura ahora. Fuiste más allá del trabajo. Mucho más allá. Has hecho más por este país de lo que la mayoría de la gente hará en 10 vidas. Y el sistema te falló. Eso termina ahora. Hoy mismo. Aquí mismo. Ripe meneó la cabeza, incapaz de aceptarlo. Señor, aprecio lo que intenta hacer, pero no necesito caridad. No lo necesito. Esto no es caridad, Marine. Esto es lo que te ganaste. Esto es lo que se te debe. Y me aseguraré personalmente de que obtengas todo lo que te corresponde. Atención médica, vivienda, prestaciones, todo. Porque eres uno de nosotros y no dejamos a nuestra gente atrás. Ya no. Nunca más. Por primera vez en 4 años, Ripe se permitió creer que podría ser verdad. Más tarde esa noche, después de que la delegación de la OTAN se hubiera marchado impresionada y conmocionada por lo que habían presenciado, después de que el campo de tiro se hubiera despejado y el sol se hubiera puesto, el general Mars se enfrentó al teniente Brennan en su oficina. El teniente permaneció en posición de firmes y sudando. Su uniforme de gala estaba empapado, sabiendo lo que venía y sin poder detenerlo. Mars no gritó. No lo necesitaba. Su voz era fría, mesurada y absolutamente definitiva. Teniente Brennan, hoy tuvo la oportunidad de demostrar liderazgo. La compasión y los valores fundamentales que se supone debe encarnar todo marine. En cambio, mostraron arrogancia, ignorancia y una completa falta de respeto hacia los hombres y mujeres que se han sacrificado por este país. Brennan tragó saliva con fuerza y su nuez de Adán se movió. Señor, no lo sabía. La mano de Mars se levantó y lo silenció. No preguntaste, ese es el problema. Viste a un hombre sin hogar y emitiste un juicio. Nunca consideraste que pudiera tener una historia, que pudiera haber sacrificado más de lo que imaginas, que pudiera ser la personificación misma de lo que significa ser un marine. El rostro de Brennan estaba pálido, sus manos temblaban a los costados. Esto es lo que va a pasar, continuó Mars con tono glacial. Escribirás una disculpa formal y detallada al sargento de artillería James Caldwell. Usted lo ayudará personalmente a obtener todos los beneficios y recursos que el vale debe, y hará un seguimiento semanal hasta que su situación se resuelva por completo. Asistirá a una capacitación obligatoria sobre apoyo a veteranos y concientización sobre el trastorno de estrés postraumático, TEPT. Y si alguna vez vuelvo a saber de usted o de alguien bajo su mando que trate a un veterano de esta manera, su carrera estará acabada. No solo se estancó, se acabó. ¿Me he expresado con total claridad? Sí, señor. Claro como el cristal, señor. Despedido. Brennan salió de la oficina convertido en un hombre más pequeño y destrozado. La historia se extendió por Fort Bragg como un reguero de pólvora durante los siguientes días, difundida por los marines que la habían presenciado y compartida en comedores, barracones y patios de entrenamiento. Brennan se convirtió en una historia que sirve de advertencia. Perdió el respeto de sus compañeros y subordinados. En el plazo de un mes,
Fue reasignado a tareas administrativas en una oficina sin ventanas, procesando solicitudes de suministros. Su carrera, sus ambiciones, todo destruido por su propio juicio y arrogancia. Pero a Ripe no le importó el castigo de Brennan. La venganza no era lo que necesitaba. Le importó la llamada telefónica que Mars hizo a la mañana siguiente. Su voz es tranquila, pero lleva el peso de 3 estrellas y 35 años moviendo los hilos adecuados. Ripe, soy el general Mars. Está hecho, tienes una cita con el BA mañana a las 9. Evaluación médica completa, evaluación psiquiátrica y revisión de beneficios. He hablado personalmente con el director regional. Sus registros han sido localizados y restaurados. Los beneficios se restablecerán retroactivamente, lo que significa que recibirá el pago atrasado correspondiente a los últimos 4 años. Ripe, de pie bajo el puente Roosevelt con el viejo teléfono plegable que Mars le había dado presionado contra su oído, no podía hablar. Su garganta se había cerrado. Mars continuó: hay un apartamento listo para ti, a 10 minutos de la base. Una habitación, cocina completamente amueblada, agua caliente y calefacción. El alquiler está subvencionado a través de programas de vivienda para veteranos. Puedes mudarte hoy mismo si quieres. Las llaves te esperan en la oficina de vivienda de la base. Solo diles tu nombre. Ripe miró el río, el lugar que había llamado hogar durante 4 años, y sintió que algo se rompía en su interior. No en el mal sentido, como se rompe una presa cuando ya no puede contener el agua. Señor, logró decir con voz ronca. No sé qué decir. No digas nada. Solo ven. Es todo lo que necesito que hagas. Ven. Lo hizo. El apartamento era pequeño. Una habitación con una cama de verdad, no de hormigón ni cartón. Una cocina con estufa y un refrigerador que zumbaba suavemente. Un baño con agua caliente que salía cristalina. No era el agua helada del río en el que se había lavado durante años. Era más de lo que Ripe había visto en 4 años. Se sentía como un palacio. Se sentía como una trampa. Se sentía imposible. Se quedó de pie en la puerta durante 10 minutos, con la mochila aún al hombro, temeroso de que si entraba, todo desapareciera. De despertar bajo el puente y darse cuenta de que solo era otro sueño cruel. Pero no desapareció. Mars apareció detrás de él con una bolsa de la compra. ¿Vas a quedarte ahí parado todo el día o vas a entrar? Ripe entró. El suelo era sólido. Las paredes eran reales. Era real. Durante las semanas siguientes, Ripe asistió a sesiones de terapia con la doctora Sarah Chen, consejera especializada en traumas de combate y con 15 años de experiencia trabajando con veteranos. Era más duro que el combate, más duro que cualquier misión, porque tenía que enfrentarse a las cosas de las que había estado huyendo. Algunos días no podía hablar en absoluto. Se sentaba en su despacho con la mirada fija en el suelo, con las palabras atrapadas tras 4 años de silencio. Otros días, las palabras brotaban como sangre de una herida reabierta. Hablaba de Elmond, de Danny Reyes muriendo en sus brazos, de los rostros de los hombres que había matado, aunque fueran combatientes enemigos, aunque justificado, sobre el peso insoportable de ser llamado héroe cuando se sentía un fracaso. El doctor Chen no lo apresuró, no lo juzgó, simplemente lo escuchó. Y poco a poco, sesión tras sesión, las pesadillas se hicieron menos frecuentes. Los flashbacks no desaparecieron, pero se convirtieron en algo que podía manejar. La culpa no se desvaneció, pero se convirtió en algo que podía llevar sin que lo aplastara. Mars lo visitaba regularmente, siempre sin avisar, siempre trayendo café o comida. No siempre hablaban de las cosas pesadas. A veces simplemente se sentaban en un cómodo silencio. 2 guerreros que entendían lo que significaba llevar el peso del mando, de las decisiones, de las vidas salvadas y perdidas. Una tarde, 6 semanas después del día en el campo de tiro, Mars trajo una oferta. Ripe, quiero que consideres algo.
Necesitamos a alguien que entrene a nuestros francotiradores. No a tiempo completo, solo unas horas a la semana. Comparte lo que sabes. Comparte tu experiencia. Experiencia real de combate, no solo teoría en el aula. Ripe se tensó. Señor, no estoy seguro de... Sin ceremonias, interrumpió Mars. Sin medios, sin publicidad. Ni siquiera tienes que llevar uniforme si no quieres. Solo tú y pequeños grupos de marines a punto de desplegarse. Enséñales lo que aprendiste antes de que tengan que aprenderlo a la fuerza, como tú. Ripe lo consideró. La idea de volver a empuñar un rifle, de ser responsable de entrenar a otros, lo aterrorizaba. Pero también lo sentía bien, como un propósito, como una forma de honrar a los hombres que no regresaron a casa. De acuerdo, dijo en voz baja. Lo haré. La primera sesión de entrenamiento fue incómoda. 6 jóvenes marines, todos de 20 y tantos años, con rostros frescos y entusiasmo, sentados. En un pequeño aula, mirando fijamente al hombre que tenían delante. Conocían las historias. Todos las conocían ya. Pero ver a Ripe en persona, vestido de civil, con canas en la barba y dolor en la mirada, era diferente a la leyenda. Ripe no daba discursos. No contaba historias de guerra para entretener. Enseñaba. El viento importa más. De lo que creen, dijo con voz áspera pero segura. La temperatura importa, la humedad, la presión atmosférica, la curvatura de la Tierra a distancias extremas, y lo más importante, la respiración. Controlas eso, controlas el disparo. Si pierdes el control de la respiración, lo pierdes todo. Los llevó al campo de tiro. No solo les demostró, les explicó. Corrigió su postura, su agarre, su respiración. Les mostró los errores que había cometido y cómo evitarlos. Su paciencia lo sorprendió incluso a él mismo. Cuando uno de los marines, un joven cabo llamado Marcus Webb, preguntó en voz baja y nerviosa, «Señor, ¿es cierto que disparó a 1800 metros en Afganistán?» Ripe hizo una pausa. La pregunta flotaba en el aire. Podía desviarla. Podía ignorarla. Pero estos hombres estaban a punto de desplegarse. Merecían la verdad. Sí, dijo finalmente. Pero no era habilidad. Fue desesperación. Había una escuela. 200 niños dentro. Los servicios de inteligencia dijeron que un atacante suicida se dirigía hacia allí. Tuve una oportunidad, una sola oportunidad. Me lo perdí. Esos niños murieron. Webb lo miró con algo cercano a la reverencia. Precisamente por eso fue habilidad. Señor, porque no falló. Ripe miró al joven marine y se vio a sí mismo hace 15 años. Confiado, listo, inquebrantable. Esperaba que Webb volviera a casa diferente. Mejor, completo. Las semanas se convirtieron en meses. La vida de Ripe no fue perfecta. El trastorno de estrés postraumático, TEPT, no tiene cura. Los fantasmas de Elman todavía lo visitaban en las tranquilas horas de la mañana. Pero tenía un techo sobre su cabeza. Él tenía comida. Él recibió terapia. Él tenía un propósito. Y poco a poco, con cuidado, empezó a creer que quizá lo merecía. 7 meses después del día en el campo de tiro, Ripe recibió un mensaje a través de Mars. Su hija Emily quería verlo. Ella había oído lo que pasó. Mars la había localizado y le había dicho la verdad, que su padre estaba vivo, recibiendo ayuda, tratando de reconstruir una vida que creía irreparable. Se conocieron en un pequeño restaurante a medio camino entre Fort Bragg y Charlotte, donde Emily vivía con su madre. Ripe llegó 30 minutos antes, enferma de nervios y aterrorizada de cambiar de opinión. Cuando ella cruzó la puerta, él casi no la reconoció. Ahora tenía 26 años, una mujer adulta con los ojos de su madre y su barbilla obstinada. Ella se sentó frente a él, con las manos alrededor de una taza de café, nerviosa e insegura. Papá Emily. Su voz se quebró al decir su nombre. No lo había dicho en voz alta en 4 años. Hablaron,
No del pasado, no al principio, solo de pequeñas cosas. Su trabajo como maestra, su apartamento, la vida que había construido. Finalmente, con cuidado, hizo la pregunta que él había estado temiendo. ¿Por qué no llamaste? Durante todos estos años, ¿por qué no te comunicaste con nosotros? Ripe miró sus manos, las cicatrices y la suciedad que nunca logró lavar, la evidencia de todo lo que había perdido. No pensé que lo mereciera. Yo no era el padre que necesitabas. Ya ni siquiera era una persona. Simplemente estaba roto y no quería que me vieras así. Los ojos de Emily se llenaron de lágrimas. Ella se inclinó sobre la mesa y tomó su mano. Su tacto era cálido, real, indulgente. Papá, estabas enfermo. Estabas herido. Eso no significa que no nos merecieras. Eso no significa que hayamos dejado de amarte. Él la miró y, por primera vez en años, se permitió llorar. No lágrimas silenciosas. Sollozos reales y entrecortados que venían de algún lugar profundo y herido. Y por fin empezando a sanar. No arreglaron todo ese día. Las relaciones rotas no se arreglan en una sola conversación, pero fue un comienzo. Un comienzo genuino y honesto. Un año después del día en el campo de tiro, el general Mars organizó una pequeña ceremonia privada, no pública, no para los medios, solo una reunión de 50 marines que habían servido con Ripe, habían sido entrenados por él o conocían su historia. Se llevó a cabo en una pequeña sala de conferencias en la base, no en el patio de armas. Mars estaba de pie en un podio, su voz llevaba el peso de todo lo que había sucedido. Damas y caballeros, estamos aquí hoy para honrar a un infante de marina que encarna todo lo que representa este núcleo. Coraje, sacrificio, resiliencia. El sargento de artillería James Caldwell, indicativo Ripe, ha sido galardonado con la Estrella de Plata, la Estrella de Bronce al valor y el Corazón Púrpura por sus acciones en Irak y Afganistán. Él rechazó estos honores hace años, creyendo que no los había merecido. Hoy vamos a dejar las cosas claras. Ripe permaneció firme, incómodo con el uniforme que Mars había insistido en que usara. Cuando Mars colocó las medallas en su pecho, las manos de Ripe temblaban. Mars le preguntó si quería decir algo. Ripe meneó la cabeza, pero luego cambió de opinión porque estos hombres, estos marines, merecen escucharlo. No soy un héroe, dijo con voz firme a pesar de la emoción que lo ahogaba. Los héroes son los que no volvieron a casa. Danny Reyes, Marcus Hall, José Ramírez, Tyler Brooks, Sam Nuyan. Ellos son los que debes recordar. Ellos son los que lo dieron todo. Su voz se hizo más fuerte. Solo soy un tipo que se perdió, a quien el sistema olvidó y que tuvo una segunda oportunidad porque un general se negó a mirar hacia otro lado. Estoy agradecido por todo, por la ayuda, por los marines en esta sala, por la oportunidad de seguir sirviendo, aunque sea de una manera pequeña. Eso es todo. Gracias. La habitación quedó en silencio durante 3 segundos. Luego, uno por uno, todos los marines en esa sala se pusieron firmes y saludaron. No era protocolo. Ripe no era su oficial al mando, pero el respeto no sigue el protocolo. Sigue la verdad. Ripe devolvió el saludo, con lágrimas corriendo por su rostro. Y por primera vez desde el Mont, se sintió de nuevo como un marine. 2 años después de ese día en el campo de tiro, Ripe todavía entrena francotiradores. Grupos pequeños, sesiones tranquilas, sin fanfarrias. Todavía vive en el pequeño apartamento cerca de Fort Bragg, aunque ahora lo ha decorado. Fotos en la pared, su moneda de desafío en un marco, un nuevo telémetro en su escritorio. Ve a Emily 2 veces al mes, a veces más. Están reconstruyendo pieza por pieza. Ella trajo a su novio para conocerlo el mes pasado. A Ripe le agradaba. Él se lo dijo. Ella lloró y lo abrazó durante 5 minutos. Las pesadillas siguen ocurriendo, pero ahora con menos frecuencia, quizá 2 veces al mes en lugar de todas las noches. Ha aprendido a manejarlos, a hablar de ellos en terapia,
a no dejar que lo definan. Una mañana, 2 años y 3 meses después de que el general Mars escuchara su nombre, Ripper regresa solo al campo de tiro. El sol apenas está saliendo, pintando el cielo de Carolina del Norte con tonos naranja, rojo y dorado. La base es tranquila y pacífica. Toma un M45, fija un objetivo a 1.200 metros, se recuesta boca abajo, formando con su cuerpo la plataforma estable que ha creado una .000 veces. Controla su respiración, encuentra el ritmo, exhala, dispara, la bala recorre 3/4 de milla en menos de 2 segundos, da en el centro de masa. Perfecto. Deja el rifle con cuidado y reverencia y se pone de pie. El aire es frío pero limpio. El río cercano suena a paz en lugar de a escape. Y por primera vez en más de una década, James Ripe Caldwell siente que realmente podría estar bien. No curado, no completo. Pero bueno. Y a veces eso es suficiente. Si esta historia te conmovió, si te recordó que las segundas oportunidades son posibles, que los héroes se pueden encontrar en los lugares más inesperados, suscríbete a nuestro canal. Y ahora mismo en tu pantalla verás otra historia increíble esperándote. Haz clic, míralo y recuerda, cada persona que pasas en la calle tiene una historia. Algunos de ellos podrían ser simplemente legendarios. Gracias por